Bueno, buscando sobre el origen de la escritura, es común encontrar en publicaciones de divulgación una liga directa al arte rupestre, como si el arte rupestre fuera el primer paso hacia la escritura. Y yo lo que quería saber era por qué, de dónde salía esta idea, y a eso va encaminado este trabajo. Pues igual voy a leer porque si no, pues me pierdo fácilmente. La escritura se ha concebido como un sistema de representación visual de la lengua hablada mediante signos gráficos. Ducrot y Tudorov así la definen. Sin embargo, consideran que en un sentido más amplio, la escritura es todo sistema semiótico, visual y espacial, cuyo ejemplo serían la mitografía y la logografía. La mitografía la describen como un sistema en el cual la notación gráfica no se refiere al lenguaje verbal, sino que forma una relación simbólica independiente, donde la parte más importante es la pictografía, esto es, los dibujos figurativos a los que se les atribuye una función comunicativa. La logografía la definen como un sistema gráfico de notación del lenguaje que se desarrolló a partir de la mitografía, pero también del lenguaje gestual. Si dejamos a un lado la definición de escritura y revisamos el origen de esta, encontramos que hasta el siglo XVIII la escritura fue objeto de mitos, dando el crédito de su invención a dioses o a criaturas fabulosas. Más adelante, en el siglo de las luces, se planteó la teoría pictográfica, la cual basa el origen de la escritura en dibujos o imágenes expresados en manuscritos antiguos, como los egipcios, chinos o aztecas. Posteriormente, con los descubrimientos arqueológicos, se trazó una interpretación del origen de la escritura que sugiere un tránsito lineal que parte de las imágenes expresadas en las pinturas rupestres y termina con la escritura alfabética. A partir del estudio de pequeñas figuras de arcilla encontradas en distintos lugares del Medio Oriente, surgió otra interpretación, la cual propone que la escritura resultó no solamente de las nuevas demandas burocráticas, sino del conteo. En lo que sigue revisaremos la historia de estas ideas y propuestas sobre el origen de la escritura, que sin duda han planteado fenómenos relacionados y nuevas lecturas desde otros ámbitos que de alguna manera retoman estas ideas y propuestas que trataremos enseguida. La literatura actual sobre el origen de la escritura coincide en que los recuentos más antiguos provienen de textos sumerios, asirios y babilonios. En la memoria mítica de los pueblos se atribuye a dioses o seres fantásticos la creación y organización del universo y desde luego de la invención de la escritura. Revisar de manera exhaustiva todos los mitos y leyendas que rodean la rica historia de los pueblos de Mesopotamia excede el alcance de esta presentación, por lo que solo mencionaré dos de ellos. En el poema de Enmerkar y el señor de Agartha, se relata que Enmerkar, rey de Uruk, envió un emisario al señor de Agartha solicitando madera, oro, plata, lapislázuli y piedras preciosas para reconstruir la residencia de la diosa Inanna. Ida y vuelta, el mensajero entregó palabra por palabra hasta el día en que las instrucciones de Enmerkar llegaron a ser tan complicadas que el emisario no las podía memorizar. Así que Enmerkar, trazando su mensaje en una tableta de arcilla, inmediatamente inventó la escritura. En el poema de Inanna y Enki, la escritura es uno de los elementos básicos de la civilización sostenida por Enki, el señor de la sabiduría. Inanna, que anhelaba los decretos divinos para la ciudad de Uruk, logró convencer a Enki, con un poco de astucia y mucho vino, que le donara todos y cada uno de los elementos de civilización. Inanna cargó la escritura y los otros decretos divinos en el bote del cielo y comenzó el viaje de regreso a Uruk. Hasta finales del siglo XVIII, las indagaciones sobre el origen de la escritura antigua se habían limitado a la información transmitida por el Antiguo Testamento y a la tradición clásica antigua. Hay menciones relacionadas con la escritura en varios libros de la Biblia, por ejemplo en el Éxodo y en los libros de Job e Isaías. Estas alusiones han sido fuente de debates y argumentaciones sobre su origen. Se ha inferido a partir de esas menciones que Dios fue el creador de la escritura, o bien que la escritura ya existía antes de las historias contadas en la Biblia. Algunos ejemplos de estas argumentaciones en diferentes periodos de la historia son las de John Wilkins, Daniel Defoe
y Thomas Sas. John Wilkins, en su libro Un ensayo hacia el carácter real y un lenguaje filosófico, como preámbulo, ofrece un estudio sobre las primeras lenguas, letras y escrituras del mundo, donde afirma que Adán fue quien inventó el alfabeto hebreo. Daniel Defoe, periodista y novelista inglés, en su libro Un ensayo sobre la literatura, argumentó que la primera escritura del mundo era la hebrea, pues ésta se encontraba en la fuente más antigua y conocida, las tablas de Moisés, y de ella se derivaron los alfabetos de las demás lenguas. Thomas Sas, anticuario y paleógrafo inglés, en su libro El origen y progreso de la escritura, argumentó que los fenicios fueron los inventores de las letras, pues éstas eran producto de un cierto grado de civilización y la fenicia daba muestras de ser la más avanzada. Las mitologías mesopotámicas, los libros antiguos y algunos de los estudios del siglo XVIII comparten una característica común. Presentan la escritura como emergente, en un día, como una escritura con todas las de la letra. Ninguna de ellas sugiere una noción de inicio o desarrollo. Ese concepto de una escritura hecha de antemano, así, caída del cielo, cambió definitivamente en el transcurso del siglo XVIII. En ese siglo, William Warburton introdujo lo que se considera la primera teoría evolutiva de la escritura. Basado en sus observaciones de los manuscritos egipcios, chinos y aztecas, estableció que todas las escrituras se desarrollaron a partir de dibujos, es decir, de pictogramas, signos de naturaleza principalmente figurativa y realista. Estos, de acuerdo con Warburton, posteriormente se simplificaron para terminar en caracteres abstractos. Estas ideas se encuentran en el libro cuarto de su tratado, El legado divino de Moisés. De acuerdo con Jan Assmann, reconocido egiptólogo, este libro es el más influyente del siglo XVIII, pues reúne toda la erudición de la historiografía de la religión del siglo XVII y la tradujo a las formas más elegantes del siglo XVIII. Bueno, esto es una... De hecho, las ideas de Warburton se plasmaron en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, lo cual le dieron una amplia difusión. En el artículo Escritura de dicha enciclopedia, Luis de Jaucourt definió escritura como que por sus diversos trazos dan color y cuerpo a los pensamientos. Jaucourt inicia el desarrollo de este artículo dando crédito a Warburton. Y cito: desarrollamos, a partir del señor Warburton, el origen de ese admirable arte, sus diferentes tipos y sus cambios progresivos hasta la invención del alfabeto. Es un bello tema filosófico que por las limitantes de este libro solo me permitirán abordar la superficie, y se recomienda. Esta idea del origen de la escritura prevaleció durante muchos años. Las expediciones arqueológicas del siglo XIX recogieron las primeras colecciones de textos cuneiformes y los estudiosos se apegaban al modelo de Warburton. Ejemplo representativo de la prevalencia de esta teoría son las declaraciones de Ignaz Gell, uno de los primeros investigadores dedicados al estudio formal de la escritura y a quien se le atribuye haber acuñado el término gramatología para referirse al estudio de los sistemas de escritura. En su libro Historia de la Escritura, afirma que la escritura cuneiforme mesopotámica se desarrolló a partir de una etapa pictográfica y evolucionó en una sola dirección, de la pictográfica a la logográfica, de esta a los silabarios y de ahí al alfabeto. Comulgaban con esta propuesta, argumentaban que la escritura, que no se ajustaba al modelo, se debía a las limitaciones de la cultura y a la inexperiencia y carencia de habilidad artística de los escribas. Los nuevos descubrimientos arqueológicos durante el siglo XX en la ciudad de Uruk proporcionaron tabletas con signos trazados o impresos con una técnica distinta de la que se había estudiado hasta entonces. Adam Falstein, uno de los investigadores que estudió esos textos, observó que los signos que eran verdaderamente pictóricos eran pocos y rara vez aparecía más de uno en una sola tableta. Algunos investigadores trataron de reconciliar esta observación con la teoría pictográfica, argumentando que esos textos representaban ya una escritura evolucionada, que lo más probable era que había una etapa previa que consistía de verdaderos pictogramas, planteando la posibilidad
de que estos habían sido tallados o marcados en material perecedero, como madera o piel, y por lo tanto se carecía de evidencia. En la segunda mitad del siglo XX, el debate sobre el origen y desarrollo de la escritura persistía. El antropólogo André Lerroux-Gourhan advirtió en su libro El gesto y la palabra que las verdaderas escrituras pictográficas habían surgido en grupos que no tenían una escritura previa a los contactos con los viajeros o colonizadores originarios de países alfabetizados, y por ello no se debería usar la pictografía para entender la ideografía de las sociedades prealfabetizadas. En resumen, la teoría pictográfica no era consistente con la investigación arqueológica moderna. Sin embargo, esta tiene un lugar dentro de los estudios sobre la escritura porque fue la primera explicación evolutiva que sustituyó la creencia inicial de que había sido comunicada a los humanos mediante una revelación divina. En el curso del siglo XX, las evidencias arqueológicas permitieron proponer una nueva hipótesis sobre el origen de la escritura. Esta propone que la escritura nace a partir del conteo, que con el tiempo y por necesidades económicas y burocráticas cada vez más complejas, se fue especializando, dando origen al conteo abstracto, a los números y a la escritura. Schmatt-Besserat formuló esta propuesta a partir del estudio de pequeñas figuras de arcilla, que hasta entonces habían sido poco estudiadas. Estas figuras se conocen hoy como tokens y fueron halladas en las regiones de Mesopotamia, Persia, Anatolia, Siria y Palestina. Están modeladas en formas geométricas como conos, cilindros, esferas, discos, ovoides y triángulos, y en formas figurativas como herramientas, vasijas, animales y figuras humanas, y su tamaño varía de 1 a 5 centímetros. A partir del análisis de los tokens, la arqueóloga Schmatt-Besserat establece que constituían en todo el Medio Oriente un sistema de conteo que existía desde el año 5000 a.C. y establece ciertos paralelismos entre las formas de los tokens y las primeras incisiones de escritura, lo cual la lleva a determinar una continuidad entre estos dos sistemas de registro, es decir, de los tokens hacia la escritura. Para esta arqueóloga, este sistema de tokens representa un modo de conteo concreto, previo a la invención de los números abstractos, y fue el primer código, el sistema más temprano creado para transmitir información. Le llama sistema porque cada token porta una unidad discreta de significado, también porque en conjunto forman un repertorio entero interrelacionado con una sintaxis bien definida, en el que cada elemento conserva su significado. Schmatt-Besserat establece 5 etapas previas a la escritura cuneiforme. En la primera, los tokens se utilizaron para conservar el registro de productos con una correspondencia 1 a 1. Por ejemplo, una medida de grano era representada por un ovoide, dos medidas con 2 ovoides y así sucesivamente. Una segunda etapa se alcanzó cuando se confeccionaron unas esferas de arcilla huecas conocidas como sobres, en los que se introducían los tokens y se sellaban para resguardar en sus archivos las transacciones particulares. Como los tokens quedaban ocultos, eventualmente se marcaron las figuras de los tokens en la superficie de los sobres antes de sellarlos. El número de bienes aún estaba expresado por el correspondiente número de marca, mostrando así que las nociones de tipo de producto y cantidad seguían fusionadas. En una siguiente etapa, se dejaron de usar los tokens y se reemplazaron los sobres por tablillas sólidas de arcilla, cuyo tamaño promedio era de 5 centímetros. Estas tablillas eran marcadas con las formas de los tokens y guardaban el mismo valor, es decir, indicaban con la figura de los tokens la naturaleza del bien y la cantidad. Finalmente, a esas tablillas se le añadieron signos tallados en formas de cuñas, círculos y semicírculos, con incisiones o perforaciones. Schmatt-Besserat identificó esos trazos, en su totalidad pictogramas abstractos, como el verdadero comienzo hacia la escritura. Los signos en las tablillas no repetirían ya la relación 1 a 1. El elemento contado y la cantidad finalmente quedarían disociadas, desembocando en los numerales y en la escritura, distinguiéndose entonces dos tipos de signos, los que
los que codificaban números abstractos y los que expresaban mercancías o productos. Con el tiempo, se ampliaría el uso de los pictogramas a otros campos de la actividad humana. Estos comenzaron a funcionar fonéticamente, representando sonidos más que objetos para registrar el nombre del donador o receptor de los bienes o el nombre de dioses o dirigentes. Los nombres comenzaron a transcribirse mediante símbolos para leerse fonéticamente como un reducto, es decir, el uso de un pictograma para representar el sonido inicial de una palabra. Surgirían entonces los silabarios. Los símbolos representarían los sonidos remitirían a los conceptos que representaban. De acuerdo con Schmaltz-Besserat, la pictografía no figurativa se dirigió paulatinamente hacia la creación de los silabarios, lo cual finalmente marcaría el despegue hacia la escritura. En suma, los tokens se crearon para contar y guardar registro de mercancías de la vida diaria, pero sobre todo fueron un elemento clave en la aritmética y en la comunicación. El sistema de tokens preparó el terreno para la invención de la escritura. Su sistematicidad, arbitrariedad, discreción y sintaxis eran características que compartirían con la escritura. Así, en el antiguo Medio Oriente, explica Schmaltz-Besserat, la escritura surgió como un resultado del conteo, despegando cuando el conteo abstracto separó el concepto de número del objeto contado. Y más que resultado de una forma de economía o de un sistema político determinado, para la arqueóloga, el inicio de la escritura fue el resultado de un nuevo umbral en el desarrollo cognitivo, el conteo abstracto. Bien, hemos revisado dos propuestas sobre el origen de la escritura, la pictográfica y la de contabilidad, Parece entonces que los estudios sobre el arte rupestre que establecen que los dibujos o pictogramas en las cuevas son el primer paso para el desarrollo de la escritura se ajustarían a la propuesta pictográfica sugerida, entre otros, por Warburton. Desde el descubrimiento de las pinturas en las cuevas, la pictografía figurativa y realista en general recibieron la mayor atención y estudio. Los enfoques bajo los cuales se han estudiado coinciden en su propósito: comunicar y transmitir información. Por otro lado, los signos no figurativos que acompañan a los pictogramas figurativos en las pinturas rupestres han sido poco atendidos. Solo en años recientes, las formas geométricas han dirigido la atención de los investigadores, quienes han planteado que estas formas son las que sugieren verdaderamente el origen antiguo de la escritura. La arqueóloga Julie von Petzinger, en su libro Los primeros signos, plantea que es probable que los símbolos geométricos hayan sido significativos para sus creadores, dada su aparición constante en el lapso de 30.000 años y en 52 sitios de cuevas localizadas en España, Francia, Portugal y Sicilia, y por lo tanto se les debería considerar la primera forma de comunicación gráfica en el mundo. Es claro que no hemos atendido al desarrollo de la escritura en el territorio americano y nos hemos limitado a la escritura en el Medio Oriente, en la que consideran que la escritura en América permaneció en un estado primitivo compuesto de pictogramas y logogramas con ciertos valores fonéticos. En este sentido, nunca sabremos si el resultado final sería similar a una escritura alfabética, si siguiéramos ese pensamiento lineal. Desde luego, los estudiosos de las escrituras americanas han considerado que la región de Mesoamérica, por ejemplo, fue uno de los pocos lugares en el mundo donde se inventó la escritura, probablemente desde los tiempos olmecas. En dicha área se han distinguido hasta 13 sistemas o tradiciones de escritura, entre ellas la escritura maya y la escritura náhuatl, ambas de carácter logosilábico. Sin duda, las evidencias arqueológicas contemporáneas han dado luz sobre el carácter de la escritura y han modificado las teorías sobre su origen, desarrollo y naturaleza. Las pinturas realistas y no figurativas se han producido al mismo tiempo, lo cual pone en duda el carácter lineal de su desarrollo. Esto es precisamente lo que ha propiciado el estudio de las pinturas rupestres, esto y otros rasgos, digamos, de las pinturas rupestres,
han propiciado que se estudie desde otros enfoques, pero también ha propiciado el estudio del desarrollo de la mente moderna, de la creatividad, la imaginación, del pensamiento abstracto y de otros tantos rasgos considerados propios del ser humano. Gracias. Gracias, Sofía. Pues tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios. ¿Nadie? Bueno, Paco. Yo creo que no podemos quedarnos sin mencionar algo, ¿no? Sobre todo la última parte de aquí que ve con las Américas en Mesoamérica. Yo he ido una vez a Paz con Bosque. Si ubicas de quién hablo, ¿no? De la biblioteca Mani Córdoba, en el Centro Cultural San Pablo, Oaxaca. Dice que más bien son los zapotecos los que tienen que recibir esa calificación de inventores de la escritura. ¿Cómo verías esa aseveración a la luz de lo que dijiste? No lo sé, tal vez la maya es anterior. No, realmente no sé mucho de la escritura, hasta ahora me entero. De hecho, ayer y hoy hay un congreso de escritura maya. Y no es el congreso 1, es el congreso 38. O sea, ya llevan tiempo. Y yo no he abordado ese tema. No, me parece así muy superficial. Yo creo que la más antigua es la maya, pero pues habría que estudiar, ¿no? Tiene más la mención de que sí, los zapotecos pertenecen al campo otomano, pero es la familia en términos más amplios, macromaya. No sé si lo digo. No creo. Pero bueno, lo revisamos y ya luego te platico, porque no, igual digo una tontería. Gracias. De acuerdo. Gracias, Lucy. Si no hay más preguntas. Presentación. Reflexiones epistémicas en torno a los paradigmas gradualista y emergentista del origen del arte rupestre, que corre a cargo del maestro Bernardo Yáñez Macías Valadez. Bernardo es egresado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con un máster en Cognición y Evolución Humana en la Universidad de las Islas Baleares, y actualmente es doctorando en el programa de Filosofía de la Ciencia del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, además de ser un colega y amigo querido y respetado. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos también por estar aquí. Un par de menciones que debo hacer antes de empezar. A Juan González, organizador del simposio, porque nos ayudó a poder tener este horario y poder juntar nuestros. Y digamos que tenemos un simposio dentro de un simposio dentro del congreso, ¿no? Entonces, y gracias a Juan, también a Paco, ¿no? Le hizo una. Nos tomó en cuenta porque teníamos unos problemas de horario. Iba a ser difícil llegar aquí hasta unos días después de que empezó el congreso. Entonces, bueno, agradezco eso, que Juan no está, espero que venga después. También la siguiente cosa que debo decir es que yo hice una trampa que suelo hacer cuando no termino de desarrollar la idea que propuse para el congreso. Entonces, como ustedes pueden ver, el título no es el mismo que está en su librito. Es una trampa, pero es un recurso que a veces es muy útil para los que estamos de este lado. Y es importante decirlo también porque, bueno, además de porque mi trabajo está en marcha, no sé si fue un error mío cuando yo envié la propuesta o fue un error de la gente que editó. Es muy probable que haya sido un error mío, pero vean la diferencia, ¿no? Aquí dice reflexiones epistémicas en torno al paradigma gradualismo versus emergentismo para el estudio del pensamiento simbólico. Y en el libro se distinguen los paradigmas, y esto es importante para empezar. En realidad es el paradigma dicotómico que enfrenta al gradualismo versus al emergentismo, el que es el hegemónico, digamos, y el que dirige el estudio del pensamiento simbólico. La última trampa es que yo aquí estoy hablando de eso, del pensamiento simbólico, y no nada más del arte rupestre. Bueno, dicho eso, empezaré diciendo primero
tratando de hacer un mapa de la charla. Como también mis colegas han dicho previamente, estos trabajos ya los hemos presentado muy recientemente en otro lugar. Y en esa ocasión a mí me interesó sobre todo centrarme y enfatizar la crítica sobre este paradigma o este modelo gradualismo versus emergentismo. Sin embargo, por algunas interacciones recientes con algunos colegas, me parece que voy a mantener esa crítica y la voy a sostener, pero voy a desdichar o a desinflar un poco esa parte para más bien centrarme ahora en lo que yo considero una propuesta. Y esta propuesta es un marco teórico para estudiar el pensamiento simbólico, el cual sobre todo me interesa mucho que escuchen todos ustedes, pero mis colegas que estamos en el seminario, es para ustedes, la verdad, para que pensemos si tiene sentido o no pensar desde esta perspectiva la evolución de la cognición, que es lo que a nosotros nos interesa, y más concretamente el estudio del pensamiento simbólico. Entonces, ahí voy a centrar mi idea, aunque no voy a dejar de lado el resto. Luego hablaré entonces propiamente de qué es el paradigma emergentismo gradualismo y lo que yo considero son algunos problemas asociados al mantenimiento de este paradigma para estudiar el pensamiento simbólico. Y de ahí surgen lo que yo considero dos preguntas, que una me parece que es errónea y no debemos de mantener, debemos de quitar de la literatura, y la otra creo que es la que, si no es la adecuada, por lo menos podría empezar a plantear aspectos más interesantes para ser estudiados desde el marco que les voy a proponer. Entonces, para ello, y haré unos comentarios finales, voy a leer un poco para no decir cosas que no quiero decir y decir las que sí quiero decir. Entonces, empiezo hablando sobre esta idea del marco teórico para estudiar el pensamiento simbólico, centrándome en dos publicaciones. Una de la revista Current Anthropology, que acaba de salir un suplemento muy recientemente, me parece que es el mes de julio, y en tal suplemento se publica los trabajos correspondientes a una reunión de trabajo en donde proponen lo que se considera la reintegración de la antropología en este momento. Entonces, con esa base, en ese evento, voy a empezar a leer diciendo que el estudio de la evolución humana es un tema apasionante y emocionante que a su vez resulta polémico y controvertido. Históricamente, una de las estrategias que ha permitido acercarse al estudio del fenómeno humano ha sido la antropología. Este es un espacio breve que no permite desarrollar en profundidad la idea de que la antropología en realidad se construye a partir de otras antropologías. Es decir, se trata de una ciencia social fragmentada en disciplinas particulares. En relación a esto, una de las aproximaciones teóricas que mayor peso están teniendo en las actuales discusiones antropológicas, vinculadas con los procesos de evolución biológica y cultural, son precisamente aquellas que retoman el enfoque poasiano de la praxis antropológica, y es justamente eso lo que se ha discutido en esta reunión. Aquí enfocaré mis argumentos teniendo en cuenta esta premisa teórica, es decir, la de la reintegración. El punto de arranque desde el que parto es el de la noción que establece la integración de los cuatro campos antropológicos: arqueología prehistórica, lingüística antropológica o antropología lingüística, antropología social o cultural y antropología física o biológica, lo que yo he llamado la antropología de las cuatro parcelas. En inglés este concepto se conoce como the four field anthropology. No obstante, acotar la pregunta sobre el origen de lo humano genera como consecuencia un problema epistémico que no es menor. Por ello, la forma en que nos hemos acercado al estudio de la evolución humana ha tenido que generar campos de especialización para poder manejar datos, teorías y modelos de una manera más eficaz. Sin embargo, en lo que va de este siglo hay interesantes propuestas que llaman a una reintegración de estas cuatro parcelas. O sea, partimos de una idea común de las antropologías hacia una especialización y hoy tenderíamos hacia una reintegración, al menos en ciertas corrientes.
Dicho esto, uno de los problemas que queda plantearse como un asunto fundamental para estos 4 campos o parcelas antropológicas como una especie de hilo conductor es el del origen y evolución del pensamiento simbólico. Por eso creo que es importante tomar este marco como referencia. De acuerdo con Alan Barnard, antropólogo social escocés, y hago otro paréntesis para mencionar la convergencia de 2 publicaciones, la que mencioné anteriormente y esta que es un anuncio de mis colegas y yo que hemos publicado este dossier, en donde curiosamente tanto Agustín Fuentes, que es el primer autor del paper que ustedes ven a mano izquierda, y Alan Barnard, que es autor de estos 2 artículos que presento en la pantalla, participaron en ambas publicaciones, lo cual resulta ya de entrada interesante. Este dossier de Cuicuico lo publicamos Juan Manuel Argüelles, que ustedes conocen, Paco Vergara, que está aquí, y yo. Y me centraré en las ideas de Barnard, lo que dice Barnard, porque me parece que es importante para este punto que estoy tratando de plantear. Entonces, de acuerdo con Alan Barnard, abren comillas, hoy la principal preocupación de la arqueología de la Edad Media de piedra tiene que ver con las más tempranas etapas del pensamiento simbólico y con el nacimiento del lenguaje. Otros autores también han establecido esta como la principal clave para comprender el pensamiento simbólico. Bartra, quien también aparece en este dossier con una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer Paco Vergara y yo, señala que desde su perspectiva, abro comillas, el lenguaje puede ser visto como una prótesis, junto con la música y lo que hoy llamamos arte. Estas son expresiones exocerebrales primitivas, que existen desde el comienzo de la especie humana. Son las que definen al hombre moderno, posiblemente también a los neandertales, los cuales, por lo que he leído, tenían también un pensamiento simbólico. Cierro comillas. Esto refleja la relación entre los intereses de la arqueología prehistórica como de la lingüística antropológica desde una perspectiva evolucionista. De la misma manera, los estudios en antropología biológica, que se distinguen en la bibliografía contemporánea de los estudios antropofísicos, al contemplar un marco más amplio que no reduce sus inquietudes a aspectos morfoanatómicos y descriptivos de lo humano, sino que buscan respuestas explicativas a los fenómenos que estudian, reflejan un marcado interés por conocer las etapas incipientes de nuestra aparición como especie en el escenario evolutivo. Asimismo, se ha ocupado de la reflexión sobre las interacciones biológicas, intercambios genéticos, hibridaciones, procesos ecológicos, culturales y simbólicos de los primeros Homo sapiens con otras especies de homínidos, principalmente los neandertales. Finalmente, desde la antropología social y la etnografía, el estudio de las relaciones de parentesco refleja una estructura social basada en procesos simbólicos de clasificación. Es decir, el origen del pensamiento simbólico es en sí mismo uno de los temas que integran los diferentes enfoques de la antropología. Este punto el mismo Barnard lo ha expresado más claramente en el artículo que está en inglés, en donde cito también: todos los sistemas de parentesco poseen atributos similares, lo cual requiere una explicación del amplio repertorio de las ciencias antropológicas. Cierro la cita y enfatizo nuevamente la importancia de la reintegración. Con base en lo anterior, postulo que el estudio del pensamiento simbólico a partir del análisis sistemático de la cultura material de nuestros ancestros y de otros homínidos, siguiendo a Barnard, es uno de los puntos de partida de una visión neoboasiana de nuestra disciplina. Establezco entonces la posibilidad de estudiar el origen y evolución del pensamiento simbólico con base en el estudio de la cultura material del registro arqueológico, para lo que es necesario contemplar los elementos culturales, arqueológicos, lingüísticos, biológicos y sociales, y aquí en sociales quiero enfatizar los procesos sobre todo demográficos, que los voy a retomar en un segundo, y también los ecológicos en relación a los procesos que podrían ser considerados como de construcción de nicho, que en última instancia permitieron la aparición de un primate capaz de erguirse y andar en 2 extremidades, de autorreconocerse como un agente intencional en el mundo que forma parte de un grupo social y que además es capaz de preguntarse sobre su propia existencia en un contexto particular, según su cosmovisión. Creo que aquí en esta última fase de alguna manera queda vista esta necesidad de esta reintegración y además de que nosotros mismos como seres humanos tenemos la posibilidad
de preguntarnos sobre nosotros mismos, con lo cual la perspectiva filosófica me parece aquí también queda de manifiesto. No obstante, lo dicho anteriormente, considerando este enfoque como una estrategia epistémica interesante para el estudio del pensamiento simbólico, no es posible soslayar los problemas que aparecen en esta dimensión de análisis. Para tratar de avanzar un poco en esta polémica, me centraré en algunos aspectos concretos que considero problemáticos para abordar el origen y evolución del pensamiento simbólico. 3 puntos. El dilema emergentismo-gradualismo, que revisaré muy brevemente, el problema con el concepto de modernidad y finalmente, ¿qué debemos de enfatizar? Si se trata de un cambio en términos cognitivos o si aspectos culturales y sociales podrían explicar mejor esto que José Luis en la mesa anterior ya no sé si es evolutivo o reevolutivo. Yo lo abordaré ahora mismo también. El problema entonces del emergentismo contra el gradualismo, que es lo que estoy tratando de señalar aquí y criticar como un paradigma que no termina por satisfacer las preguntas de investigación relacionadas con la emergencia o con la evolución del pensamiento simbólico. Entonces, el modelo emergente asume pues que un cambio cognitivo, aquí se centran sobre todo, bueno, se plantea la pregunta, ¿fue un cambio cognitivo o un cambio cultural el que dio a lugar esta explosión en la capacidad simbólica y en el pensamiento simbólico de nuestros ancestros en relación, por ejemplo, con los neandertales? Algunos de los principales referentes en este sentido los pueden ver ustedes en la pantalla. Y bueno, no es casualidad que todos sean ingleses, anglosajones, que tengan un origen geográfico similar y que además consideran que el primer ser humano que pudo haber tenido un pensamiento simbólico debió haber sido europeo. No me voy a detener mucho en esto, como lo dije hace rato, también Aura ya habló de la propuesta de McGriff y Brooks, con lo cual en realidad en este caso me voy a centrar más en los autores que ustedes pueden ver a mano derecha, Francesco de Rico y Christopher Henshingwood, quienes apoyan el modelo gradualista y entre otras cosas, uno de los aspectos que me parecen relevantes es que amplían considerablemente la posibilidad o el momento en el cual pudo haber empezado a aparecer este tipo de conductas. Además de que también consideran que esto es un proceso mucho más gradual y lento de lo que consideran los emergentistas. Entonces, como ya hablaron tanto José Luis como Aura de este problema, y creo que está más o menos claro entre los que están aquí presentes, lo que yo quiero señalar ahora son los problemas epistémicos que yo considero están asociados a este asunto. El primer asunto, y que es también algo de lo cual Alma Vega nos habló en el Congreso, donde tuvimos la oportunidad de presentar estos asuntos, es el asunto de las interpretaciones. Es curioso que las mismas evidencias son interpretadas por los autores de manera tan contrastante que tenemos un paradigma emergentista frente a frente a una postura o enfoque gradualista. Esto es interesante porque con las mismas evidencias empíricas, uno, al menos de inicio, tendería a pensar que las interpretaciones al menos no deberían de ser tan contrastantes, y lo que observamos es justamente lo contrario, son muy contrastantes. Es importante quizá decir lo que ya mencioné hace unos minutos, que es que hay un aspecto también sociopolítico, geopolítico que está involucrado en este asunto. No voy a decir cuáles, pero ustedes se imaginarán. Otro asunto interesante que también voy a retomar muy brevemente en unos minutos es el asunto de la lista de rasgos que define modernidad. Este es el problema del paquete de conductas de la modernidad. Para algunos, sobre todo los emergentistas, consideran eso, ¿no? Hay una caja de herramientas, una caja de conductas que nosotros podemos tomar en cuenta, o que si las vemos presentes en un grupo social, seríamos capaces de considerarlos como
eh, humanos no solamente anatómicamente modernos, sino también conductualmente modernos. Esto también en algún momento me parece que lo ha planteado Aura, y tampoco iré más allá de eso. Entonces, me centraré rapidísimamente en el asunto de la conceptualización de la conducta moderna. Creo que la crítica principal que yo estoy tratando de hacer aquí es que no podemos mantener el concepto de conducta moderna. Regresando también a la propuesta gráfica que nos hacía Aura, ella decía algo así como que está muy distribuido, estas conductas en realidad están mucho más distribuidas de lo que nos imaginamos. Y yo, algo más que abonaría a eso, sería la interpretación como de que en realidad estas conductas modernas, o esta serie de conductas que metemos en el paquete de conductas modernas, aparecen y desaparecen de manera circunstancial a lo largo del Paleolítico. No es que en un momento en el que aparecen ya todos tenemos esa conducta, sino que en realidad lo que estamos viendo es un proceso en el cual de repente están en un lugar geográfico, tienen un gran éxito y en ese mismo lugar geográfico de repente desaparecen. Y en otra zona geográfica el mismo proceso, pero en un momento distinto de tiempo. La pregunta entonces que yo considero podría ayudarnos a resolver este problema no es qué es la conducta moderna, sino si la conducta moderna es producto de un cambio biológico o cognitivo, o si más bien la dimensión cultural, las interacciones que tenemos con los otros individuos del grupo podrían haber fomentado este proceso. Este es un artículo muy interesante de April Nowell, en donde justamente en 2010 ella discute el problema de la conducta moderna, y creo que más o menos con lo que ya he dicho aquí he hecho una síntesis de tratar de señalar que la conducta moderna no es un concepto útil para seguir estudiando la evolución del pensamiento simbólico. Aquí hay un listado de rasgos que es, por ejemplo, el que utilizamos para decir si efectivamente es conducta ese grupo o esa población que estamos estudiando tiene o no una conducta moderna. Aquí hay otro listado también que es interesante. Fíjense en la última parte que dice que me parece que es el rasgo más interesante: poblaciones de mayor tamaño. Es cierto, entre los neandertales y los seres humanos, en el momento del encuentro hace unos 45.000 años en el sur de Europa, vemos que las poblaciones de neandertales son cada vez más pequeñas, y en el caso de los seres humanos son cada vez más grandes. Hay un efecto demográfico muy interesante. Estas son algunas propuestas también que se han establecido en la literatura para tratar de no hablar de conducta moderna y entonces hablar de otra conceptualización. Como ustedes pueden ver, hay varias ideas que me parece que son interesantes, y diré simplemente, voy a leer brevemente, que basados en las ideas de Holiday y Filiau, quienes arguyen que aún aceptando el despliegue de los rudimentos de la modernidad conductual, estos no serían producto de la conducta sapiens plenamente simbólica. Esto es interesante en relación con lo que nos dijo hace unos minutos o hace un par de horas José Luis, porque implica la posibilidad de un salto o discontinuidad dentro de un proceso gradual de evolución. Esto me parece que es la idea más importante que yo podré decir en esta charla, y que se conecta directamente con lo que dijo José Luis, en el sentido de que no tenemos que decidir si la conducta emergió o evolucionó de una manera gradual. Más bien estos procesos están interconectados y dialécticamente están empujándose unos a otros. ¿Cuánto me queda? Un par de minutos, digamos, bueno, entonces, o un poco más si quieres, y reducimos un poco el tiempo de preguntas o comentarios. Rápidamente, en este artículo de Hensing y Marian, proponen una propuesta interesante y, digamos, alternativa a la visión cognitivista, al cambio cognitivo biológico. Ellos proponen el modelo intensificador, en el cual una mayor inversión de tiempo en la procuración de los recursos implicó una intensificación de los efectos que las dimensiones social, cultural, histórica y demográfica pudieron tener en las poblaciones de humanos anatómicamente modernos.
Cito: la conducta moderna humana puede definirse como la conducta que está mediada por patrones de conducta construidos por el pensamiento, la acción y la comunicación simbólica. El criterio fundamental para la conducta moderna no es la capacidad de pensamiento simbólico, sino el uso del simbolismo para organizar la conducta. Dicho en las palabras de los autores, el factor crucial aquí no es la distribución del trabajo, no es el intelecto, sino la distribución del trabajo. Es interesante. Dos arqueólogos muy interesados en problemas teóricos relacionados con la evolución humana, que son Stephen Kuhn y Mary Steiner, en un capítulo de un libro que se llama Repensando la Revolución Humana, que ya el título del libro es interesante, escriben un artículo que se llama La ornamentación corporal como información tecnológica, hacia un entendimiento de la significación de las cuentas ornamentales. Finalmente, estos autores dicen que más que la aparición de nuevas capacidades cognitivas, la integración de cuentas y ornamentos en la cultura material de las poblaciones subsaharianas y euroasiáticas refleja un cambio de las condiciones sociales y demográficas. Lo que cambió, dicen ellos, fue el paisaje social, poniendo prácticamente a todos en un contacto más frecuente con extraños. Esto elevó el nivel de interacción, aumentó la sensibilidad a las barreras grupales como un medio de delimitación y definición de los propios cuerpos y de las distintas poblaciones a través de un proceso de identidad cultural. Si me queda un minutito, terminaría diciendo, no como una especie de conclusión, sino como una idea más bien de discutir esta propuesta. Diré, es cierto, como dije al inicio, que para estudiar el fenómeno humano es necesario acotar nuestras preguntas de investigación. Sin embargo, también he señalado que solo a través de un enfoque fundamentado en la antropología de las cuatro parcelas seremos capaces de encontrar respuestas mejor articuladas para este interesante dilema. Me parece que el estudio de la evolución del pensamiento simbólico debe aspirar a una integración de las diferentes disciplinas antropológicas, ya que el problema requiere de todas sus técnicas de análisis y postulados teóricos para poder encarar el problema. Una vez que tengamos claridad en la manera de relacionar las cuatro parcelas que integran este enfoque boasiano de la antropología, será momento para dialogar con otras disciplinas que han abordado el estudio del pensamiento simbólico, como la historia del arte, la filosofía y las ciencias cognitivas, entre otras. Por último, agradecer a mis colegas del Centro Lombardo, principalmente a los que integramos el grupo de investigación Hominización, Simbolismo y Arte Rupestre, a Paco Vergara y Juan Manuel Argüelles, que no está aquí, y a los organizadores de este simposio, Paola y Juan, que tampoco están presentes. Gracias. Tenemos 5 o 6 minutos para preguntas. Jorge, ¿tú? Entre estos dos extremos se me ocurre que, claro, habría un extremo. Por ejemplo, un extremo emergentista fuerte sería precisamente el de Chomsky, que citamos antes. Es decir, de repente surge el módulo doble articulación con una estructura totalmente nueva, de todas las consecuencias que esto consigue, y un emergentismo menos fuerte, que creo que se están definiendo ustedes. Es decir, que hay procesos gradualistas, pero hay cambios importantes. Este último planteamiento me interesa por lo que yo voy a plantear ahora, porque habría, por ejemplo, en el arte, aparentemente no una acumulación progresiva como las técnicas líticas, por ejemplo, y sin embargo estamos hablando de individuos que han vivido por miles de años de distancia. Entonces, la pregunta sería si tu emergentismo es del tipo cartesiano, más duro, o es un poco más suave. Gracias, Jorge. Sí, yo creo que es más suave. Y es más suave porque creo que Manuel González Morales, que fue el ponente magistral del simposio, del coloquio que tuvimos sobre la evolución de la cognición y el arte rupestre, decía una frase que me parece muy interesante y como que atrapa la idea que quiero tratar de dar, que es que estamos sesgados por la realidad presente.
él dice que es la primera vez que estamos solos, en el sentido de que durante la mayor parte de la evolución humana hemos compartido con otros homínidos el espacio y el territorio. Y el hecho de que ahora no lo tengamos, sobre todo a un nivel popular, nos hace pensar que siempre ha sido así. Y entonces la idea del emergentismo creo que aparece de manera más natural si uno no tiene en cuenta que durante mucho tiempo estuvimos conviviendo con otros individuos. No sé si esto responde realmente a tu pregunta, pero sí, efectivamente se trata de un emergentismo, digamos, más light, pero además también que no plantea una pregunta dicotómica, o gradualismo o emergentismo, sino que en un proceso gradual de evolución, que es el que pensamos, o el que nos describió Darwin, pueden ocurrir momentos de mucho cambio o un cambio importante, y entonces nos vemos como una especie de descontinuidad causal. Somos 4 en la lista, si podemos ser puntuales, si no da tiempo cortamos al final, pero Paco, por favor. Estabas tú, yo, Alma y Aura, así lo apunté. Bueno, a ver, lo más rápido que pueda. O sea, desde mi punto de vista, el punto de partida original que estableció José Luis en la mañana proviene de la biología evolutiva del siglo XX, pero no solo se quedaba en esa dicotomía gradualismo, salvacionismo y emergentismo. También estaba el asunto de la dicotomía anagénesis, cladogénesis. Por supuesto, también está la dicotomía micro versus macroevolución. Desde mi punto de vista, habría que tomar en cuenta estas otras dos dicotomías para hacer una especie de matriz, de opciones, de combinatorias, y ver cómo es que la evidencia de los modelos a los que aludió Bernardo y también de sus exponentes pueden encajar. Y solo una propuesta para la línea de investigación, yo creo que sería fértil, y además porque finalmente Fuentes, ahora que visitó México, invitado por nosotros, nos aclaró que esta perspectiva integracionista de la que habló Bernardo y los pros y los contras que encontraron los miembros de ese grupo que fue el seminario, también tiene que ver con el rechazo o la aceptación de las nuevas perspectivas evolucionistas que tienen que ver con causalidad recíproca. Yo creo que si se toman en cuenta las otras dicotomías que estuvieron involucradas en la discusión entre, tú citaste a Simpson, ¿no? Y están todos los otros autores de la síntesis, y combinamos eso con estas nuevas perspectivas de síntesis evolutiva, se podría llegar a un marco bastante rico para la análisis. Gracias. Le diré algo después. Un comentario. Hacemos los 3 comentarios rápido y termina Fernando, ¿les parece? Sí. Muy breve. Yo creo que después de 54 años de que se escribió la más nueva antropología física, estamos en la posibilidad de escribir la más nueva, ¿no? Y seguramente tendrá que ir por esta línea. Y solo un comentario, se me hace que estamos siendo víctimas de una trampa al oponer precisamente ciertas dicotomías, no las que mencionaba Paco, sino cultura, cognición, emergentismo, gradualismo, modernidad, primitivismo en términos comportamentales. Me parece que ahí hay un falso problema. Alma, Aura, y le damos la palabra a Bernardo para que cierre. Gracias. En realidad, me gustaría que nos hablaras, algunos ya conocemos este tema, te interesa, pero que nos hablaras un poco de esto, de cuando no estábamos solos, cómo era el encuentro con el otro. ¿Aura? Bueno, gracias a la pregunta. Me parece muy interesante todo tu planteamiento, y pienso que podríamos recordar la presentación de Luján de la mañana, que escuchamos varios de nosotros, que él hablaba de otro tema, ¿no? De los estudios sobre riesgos en la civilización, pero hablaba de cómo ciertos estándares de prueba tenían desde distintos campos pruebas insuficientes, y luego el hecho de que ciertas pruebas apuntaran a un resultado, pero aún siendo insuficientes, cuando venían de distintos campos y eran coincidentes, pues se admitían como suficientes. Y yo pienso que eso, pues, por supuesto, pasa en este,
en una reintegración de las disciplinas, que Barnard lo dice muy bien y otros autores, pues evidentemente robustece el estudio, ¿no? Así de cultura material y mirar el simbolismo. Eso nada más. Gracias. Gracias. Bueno, voy a ser breve, pero creo que sí, Paco. O sea, es necesario. Finalmente, lo que yo estoy aquí criticando no es solo este paradigma que se nombra como gradualismo. Lo que estoy criticando, sobre todo y en el fondo, es la visión dicotómica, ¿no? Y esta se reproduce pues, en la biología evolutiva, en sus diferentes preguntas, pero no solo eso, sino en la cultura occidental, más bien, ¿no? Y entonces, yo no voy a cambiar la cultura occidental ni cercanamente, pero creo que al menos desde la ciencia sí tendríamos que ver que hay otras epistemologías, y no solo la que bueno, con respecto a lo que preguntas, lo que decías tú, José Luis, también estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que me parece súper relevante de la propuesta de Fuentes es esa, ¿no? La idea de ir hacia una tecnología todavía más nueva. Y como yo se lo decía a él ahora que lo tuvimos al museo, cuando yo leo su trabajo, lo primero que me viene a la mente es Washburn. Ahora, Washburn tenía sus limitaciones también, y afortunadamente estamos en un momento como para ver todavía entre las líneas que Washburn no veía. En cuanto al problema de si estamos solos o no estamos solos, si estamos solos respecto de otros homínidos, en nuestra familia taxonómica estamos solos, o bueno, en nuestro linaje como tal taxonómico efectivamente estamos solos. Ahí están los chimpancés, ahí están los bonobos, pero también ha sido tanto el tiempo de separación que en realidad no son el modelo más adecuado para estudiar nuestra evolución. Entonces, sí, esto sesga mucho porque, por ejemplo, hace 2.3 millones de años, que para algunos puede ser muy difícil de imaginar, pues estaba nuestros ancestros y otras 2 o 3 especies de ancestros, o sea, 4 juntas en el lago Turkana, paseando por ahí, merodeando, ¿no? Algunos haciendo ya herramientas, otros copiándonos a nosotros. Entonces, esto es un contexto que ni en los museos nos explican, ¿no? Regresando también a tu presentación, que sacaste lo de los museos, me parece que ahí también deberíamos tratar de decir que a nivel popular pues hay que cambiar esa noción. Y por último, ahora no me quedé a la conferencia de Luján, y ahora lo lamento, pero sí, efectivamente creo que lo que tú dices, y de alguna manera la lectura que haces de la propuesta de Luján en su momento, de alguna manera dialoga con lo que yo estoy tratando de plantear. Y en la medida que tengamos una lectura de las evidencias que tienda hacia un mismo sitio, creo que tenemos una mayor robustez, como tú dijiste, epistémica, tanto en el método como en el resultado de una explicación. Gracias. Pues muchas gracias, Bernardo. Bien, pues vamos a la última presentación de la mesa y creo que prácticamente del Congreso. No sé si haya por allí todavía algunas mesas, que corre a cargo del doctor Jorge Martínez Contreras y Raúl Gutiérrez Lombardo, están los dos en el programa. ¿Qué significó para el estudio del arte rupestre y el análisis de la gruta Chauvet? Jorge Martínez Contreras es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, es filósofo en pregrado y posgrado en París, pero en la práctica y en la vida cotidiana ejerce de primatólogo y de antropólogo físico, cualquiera que lo conoce lo sabrá. Es profesor distinguido por la UAM también y es director del Centro de Estudios de Pensamiento Evolucionista, el CEDAR, el Centro Darwiniano de Pensamiento Evolucionista, CEDAR. Fuera de currículum es un gran caminante y es un muy querido líder de tropa. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Bueno, tengo mi tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Reitero los agradecimientos que hemos hecho tanto a Paola como a Juan González por habernos permitido tener una especie de subsección dentro de la sección en la que estamos trabajando. La gruta Chauvet fue descubierta en el 94 y fue declarada Patrimonio de la Humanidad 10 años después, y debe su nombre a
sus descubridores, uno de ellos. A mí me gusta mucho más cuando tienen nombre del lugar, como Lascaux, bueno, sin los espeleólogos que hubiéramos sabido. De todas formas, el nombre actual del lugar seguramente no tiene que ver con la lengua perdida de hace miles de años. Es muy interesante saber cuál era. Los aurignacienses de Chauvet ciertamente tenían términos para designar puente y arco, que les voy a mostrar al rato. Claro, muy recientemente, Aurignac está muy parecido al vascuence, al Aurignac. No sé si esto funciona. Discuto estas primeras reflexiones sobre el tema con diferentes conjuntos de conocedores, como lo han señalado varios de nosotros, desde especialistas en el arte rupestre, como aquellos con los que dialogamos recientemente en Puebla, pasando por pensadores evolucionistas no interesados particularmente en estos temas, hasta filósofos no evolucionistas, porque los filósofos no evolucionistas existen y no es una especie en vía de extinción. Las divergencias mayores surgirían, supongo, en torno al concepto de progreso lineal en el arte, idea que la gruta Chauvet contribuye a romper. Voy a saltar en esto. Esto les da un mapa más o menos de la época aurignaciense y pueden ustedes ver más o menos entre el 6 y el 7 el lugar donde estaría ubicada la gruta Chauvet. Una cosa muy interesante es cómo el Medio Oriente se encuentra bastante aislado de las otras poblaciones. La que quería plantear aquí es que si tomamos la evolución, por ejemplo, de las tecnologías, se ha dicho que hay un efecto de gradiente al que no se puede retroceder, se le atribuye a Tomasello, sobre todo en contra de la idea de que los primates pudieran tener una cultura acumulativa. El hecho de que los primates no humanos tengan cultura ya es innegable. El argumento ahora súper antropocentrista otra vez es que no tienen una cultura, no pueden tener una cultura acumulativa. En el último congreso de primatología que estuve se discutió mucho este asunto y lo que los primatólogos dicen es que se conoce muy poco del trabajo de la vida salvaje y esto irá cambiando probablemente. Aquí podemos ver en el arte lítico cómo este cuchillo va a tener tendencia a tener una estructura recta en la parte de arriba, como los cuchillos que utilizamos actualmente todos nosotros. Y esto se va dando en un periodo aurignaciense. Va habiendo progreso, se va aprendiendo sobre lo anterior. Pero ¿cómo interpretar la realidad? El problema de la interpretación que tanto nos preocupa a los filósofos está aquí. Chauvet tiene 1000 grabados. La mitad de ellos son de animales y la réplica, que es la que voy a visitar, muchos guías. Tiene jóvenes estudiantes de arte de ambos sexos. A diferencia de otras cuevas, los grabados representan en mayor proporción animales no comestibles, peligrosos y no cazados, rinocerontes, felinos, úrsidos. Extraordinarios en esta grupa son también los murales. Quiero llamarlos murales por lo que esta tradición significa en México. Se trata de proponer verdaderas escenas, en especial de la vida animal en el medio natural, en la tundra de entonces, bosque templado de hoy. Esta gruta ya existía en los tiempos de los aurignacienses, pero lo que es extraordinario es que esta gruta estuvo abierta 6000 años, imagínense lo que son 6000 años, pensando que el Imperio Romano pudo mantener incólume a Roma durante 800 años nada más, y estos durante 6000 años permitieron que la gruta fuera incólume. Es una cosa muy impresionante. Las pinturas no han sido tocadas en 6000 años, cuando sabemos que toda cultura que llega y conquista un territorio, lo primero que hace es destrozar las estatuas y todas las muestras de las culturas anteriores. Es la imagen de la... Perdón. La gruta además es un lugar muy agradable para ir a nadar, aunque el agua es helada para un tropical como yo, pero se lo recomiendo. Esta es una idea de la tundra, está tomada de otro lugar, pero esta es una foto actual y ustedes pueden ver al fondo también una peña que está alejada, está del otro lado del valle, pero sería también un lugar de observación del movimiento de animales y de humanos extraordinario. Este es un lugar muy interesante. Lo que pasa es que en el centro lombardo consideran que no vale la pena visitarlo, pero yo sí lo sugería que sí vale la pena. Una pregunta, porque de este panorama que estás poniendo, desde aquí se percibe dónde está la ruta de... No,
No. Es el valle. Te tenía que mostrar otra imagen. Está, digamos, la imagen aquí estaría a la derecha, de este lado, sobre la montaña. Y la gruta La Copia la construyeron sobre la gruta original, pero como 100 metros más arriba. Y esta foto está tomada desde la gruta Copia, pero es más o menos la imagen que tendrías desde la gruta original. Entonces, al cabo de 6.000 años se desmoronó la entrada, la tapó y la selló totalmente. A partir más o menos de 29.000 quedó totalmente sellada hasta que fue redescubierta y ingresaron por otro lado, como suele suceder. Pero obviamente había habido antes Altamira en el siglo XVIII, ya lo recordaban en el coloquio de Puebla, solamente para decirles que las mismas dudas cuando se descubrió Altamira, nos recordaba un profesor diputado Manuel López, que estuvo con nosotros en Puebla, Sautola, que descubrió Altamira, no era un especialista y siempre se dudó de que un arte tan avanzado pudiera ser hecho por personas de otra cultura. También con Chauvet hubo muchísimas dudas, sobre todo en la datación, cosa que todavía sigue en discusión, pero es una datación muy tardía, es una datación que va entre 31 y 36.000 años, con ajustes que se están haciendo todo el tiempo, y realmente es muy tardía para la calidad de los dibujos, para una creencia de que el arte de los humanos es como la infancia, empiezas dibujando así garabatitos, y vas perfeccionando y vas haciendo las cosas mejor. En como ustedes pueden ver, estas están pintadas con carbón. Ellos utilizaban el carbón de un árbol en particular. Este árbol ha sido reproducido, ha sido recuperado y se ha hecho carbón actual para que en la copia de la gruta se haya vuelto a pintar otra vez con carbón. La única diferencia con los sobrinesenses es que los pintores actuales sí podrían equivocarse y volver a corregir y pintan con proyecciones de transparencia cuando van a pintar, pero lo han hecho con los materiales originales. Entonces es muy impresionante por los colores de la piedra, que parece que hay muchísimos colores que están interviniendo, pero en realidad fundamentalmente es el color negro que está utilizado aquí. Hay figuras a base de hierro, rojas en otros lugares, pero esto es fundamentalmente. Y verán ustedes los detalles de los animales, el detalle de los bigotes de los leones. Es una especie de leones ya extinta en Europa, que no tenían pelo, ni hembras ni machos. Y prácticamente todos los animales que aparecen ahí son animales que ya no existen en Europa, que están extintos para efectos prácticos en Europa, salvo el reno, que está afectando la parte norte de Europa. Los leones también están en una representación que a mí me llamó mucho la atención, porque pensaría que los cazadores humanos cazaban en colectividad. Cuando vemos a los cazadores recolectores actuales, cazan en grupo, con diferentes especies, se pueden separar a veces, pero cazan en grupo. Entonces, la idea de un grupo compacto de cazadores con una estrategia de caza, es una cosa muy interesante. Voy a ir más adelante a la explicación. Hay dos grandes murales. Hay el mural de la caza de los leones a un caballo en un lugar donde hay muchísimos otros animales, y hay el mural también de los caballos, que están menos bien representados, pero también existen leones que están al acecho. Lo interesante del análisis de los caballos es que la parte de los caballos fue pintado por más de un pintor o una pintora, mientras que la parte de los leones fue pintada probablemente por un solo autor. Y se ven muy bien las técnicas, cómo van pintando cómo van raspando con la mano para difuminar en diferentes niveles. Pero lo extraordinario de los caballos es que como que alguien había tenido ya un boceto, iba dejando el lugar donde iba a colocar los animales. Y la impresión que uno tiene de la gruta Chauvet es que se hubieran entrenado en algún lugar para todos los dibujos, y ya cuando van a la gruta Chauvet los hacen de manera definitiva, quedan extraordinariamente hechos. Hay el caso que no voy a proyectar aquí. Hay una lechuza, y la persona que trata de reproducir es una lechuza que ha doblado la cabeza 180 grados. Está mirando hacia atrás la lechuza, con sus dos alas hacia atrás, mirando hacia atrás. Y la persona que lo pudo reproducir, que es un catalán,
lo reproduce en un minuto. Teniendo ya la técnica, hace la figura, las alas con los dedos así, la cabeza. Es decir, que seguramente el dibujante lo había hecho 1000 veces este búho, y cuando llega y encuentra el lugar propicio para hacerle una cueva, seguramente lo hace muy, muy rápidamente. ¿Tiene luz natural? ¿Entonces se ve eso adentro de la luz? La luz de la cueva llega hasta cierta parte, muy poquito llega a la parte de los caballos, casi nada, casi absolutamente nada. Y la parte de los leones, la más profunda, y la parte, digamos, sexual, que ha prestado muchas interpretaciones, no tiene absolutamente nada de luz. Ellos utilizaban, en vez de usar médula como combustible, utilizaban antorchas de madera, y han dejado algunas. Vamos a regresar a esto. Entonces aquí tenemos un mural al final, que es el famoso mural de los leones. Es tremendamente difícil de representar, y ustedes verán, dirán que lo pintar. Esos dos lugares tienen una atracción muy, muy intensa para los pintores. Hay una imagen que se va a ver mucho más claramente esto. Sí. Más o menos, ¿cuál es la escala? La escala, estos tienen más o menos como 4 metros de altura. Estos muros de fondo tienen como 4 metros de altura. Esta figura que vamos a ver, al rato la vamos a ver, esta figura es una figura humana, pero es una figura tremendamente erótica, que vamos a ver al rato. Tiene una altura así como de 1,20, 1,25 más o menos de altura. Entonces tenemos aquí, en estas cavidades, tenemos aquí a la tropa de leones, que están en grupo, y están observando, de la misma manera que podrían observar los cazadores auriñacienses las presas que van a torturar. Y se supone que estos han visto un caballo, como sabemos muy bien, lo hemos visto todos en imágenes. Se elige un animal, y cuando se ataca al animal no cambian de opinión en el ataque de los leones de que van a atacar otra cosa. Atacan a lo que han decidido de alguna manera que es el más adecuado, o lo más adecuado, el animal más débil, uno que acaba de parir, un infante, etc. Entonces aquí han elegido a un caballo en un lugar donde hay muchísimos otros animales. Hay toros, hay aurochs, aquí hay otro león que está observando aquí arriba. Estas manchas blancas que ven son rasguños de osos, del oso de las cavernas. En muchos casos han utilizado los rasguños de los osos de las cavernas como parte de la imagen de los animales, de la misma manera que utilizan las formas de la caverna invitan a que pintes un animal, porque la forma te invita a eso. Entonces, está aquí el caballo, que van a atacar, y aquí les digo la forma tremendamente vaginal de esto. Como hay niños que visitan y todo, no se refiere mucho a la sexualidad. Yo tuve 6 visitas con 5 videos diferentes que tienen una cosa estándar que decir, pero cada quien tiene una pequeña interpretación. Entonces, aquí está el caballo, este es un mamut, aquí hay diferentes tropas de animales huyendo. Aquí se los voy a mostrar al rato, estos rinocerontes que se sabe que son hembras. Yo estaba pensando cómo supieron que son hembras. Hay una pelea de rinocerontes machos y son de cuernos pequeños, entonces las hembras eran de cuerno grande, probablemente porque el cuerno grande permite a la nieve buscar el alimento más fácilmente, limpiar, pero claro, porque los machos no lo tienen. Entonces se produce una estampida de todos los diferentes animales por el ataque de los leones. Y este es el caballo que estaba antes, que está aquí corriendo, y que no sabemos qué le va a suceder, seguramente va a acabar siendo cazado. Y tenemos aquí a una rinoceronte, dos rinocerontes, pero moviendo los cuernos. Entonces, imagínense alguien que tiene una capacidad de filmar en una época en que no había cámaras para filmar. ¿Cómo voy a proyectar una película si yo no tengo la capacidad de filmar? Pues proyecto la película en una serie de imágenes que se van contraponiendo, y en algunas imágenes quiero mostrar el movimiento, por ejemplo, el movimiento de tembloteo que puede tener una hembra. Yo lo voy a representar de esta manera. Quiero representar, al rato se los voy a mostrar, la visión de los leones, de las leonas. En algunos casos uno puede decir, bueno, aquí por ejemplo
ha habido, aquí también tenemos una muy buena imagen de la cueva, ¿sí? Esta como edificio, ¿sí? Realmente es una cosa vaginal, la cueva como la podemos ver, todos los animales huyendo, aquí están los leones. Ok. Entonces, este es un mamut. Uno podría decir, por ejemplo, este mamut está menos bien dibujado. Aquí no tiene que haber progreso del arte de dibujar. Y vamos a ver una leona que le han tratado de ver cómo esta leona está mirando con los dos ojos hacia adelante. Digamos, está dibujada, ustedes quieren de manera incorrecta, entre comillas, pero ¿qué quiere hacer el dibujante? Quiere mostrar cómo tiene los dos ojos delante observando. Aquí tenemos una imagen muy clara del grupo de rinocerontes, que además los animales obviamente se agrupan en función de la especie, que huyen en grupo. El efecto de grupo en estos animales es una manera de protegerse. Entonces tenemos aquí las rinocerontes temblando en este movimiento. Se piensa que esto puede significar una indicación de que estaban preñadas, de que alguna de ellas pudiera estar preñada. Es otra de las maneras como identificaron que estos animales que son extintos, los de cuerno largo eran las hembras, se ven como están moviendo aquí. Aquí es una imagen todavía más de cerca y se ven también otros signos cuya interpretación no se conoce, ¿no? Los signos de puntos que son tan típicos en las cuevas. Pero todos estos amarillos no son parte del dibujante, pero imagínenselo bien, que está pintado usted de rinoceronte, como han puesto las rayas, los diferentes usos de los dedos para rayar con el mismo carbón, cómo se está deteniendo. Aquí es probablemente una hembra preñada. Y en el caso de los leones siguen estando el grupo, está muy bien marcado, y aquí está este famoso león o leona, que tiene los dos ojos tratando de pintárselos hacia adelante para mostrar que está mirando. Imagínense esta intensidad de la mirada hacia la presa. Algunos tienen la boca abierta, están listos para atacar, ¿sí? Aquí tenemos a dos rinocerontes en una pelea. Yo les mencionaba que las explicaciones en una pelea en el mural de los caballos, cómo explican, cómo observaba muy bien el comportamiento. En la tengo aquí, hay una rinoceronte hembra, en las épocas muy frías de la tundra tienen una capa de piel que tapa el ano en la vagina. Esta capa de piel se levanta, tiene un músculo para cuando están receptivas y pueden copular. Entonces hay un macho que le está oliendo, y entonces está mostrando que esta hembra estaría receptiva. Aquí tenemos un detalle más grande, es como pintan bien el caballo, se les dejan el ojo, pero le sacan la parte negra, la crin, todos los detalles. Luego a pasar a la sexualidad. Entonces se dijo de esto, bueno, lo mismo que se dijo de Altamira después, cuando se invitó a Altamira. No ha habido progreso en el arte, es decir, esto es, el arte existió. Entonces, el arte barroco comenzó hace 36.000 años, 46.000 años. Eso es al mismo tiempo cierto y al mismo tiempo no cierto. Es decir, hay una expresión artística que es extraordinaria, con la cual nos identificamos totalmente, pero habría probablemente lo mismo con el problema del emergentismo, habría evoluciones sin duda en este asunto, pero es muy impresionante lo contemporáneo del arte. Para terminar, mostraría este caso que me llamó mucho la atención. Cuando yo vi, primero les voy a mostrar esta columna. Está muy interesante porque es la columna de donde estaban los leones. En un solo cuerpo han puesto dos piernas, de lo que podemos suponer que es una mujer, pero ponen un pubis enorme en relación al tamaño del cuerpo. Se ve como muy simbólico. Y yo recordaba a Tinbergen, las aves en Tinbergen les gusta, son atraídos, por ejemplo, los huevos más grandes, por los huevos naturales de su especie, cosa que es extraordinaria porque uno podría llevar a la desaparición de su especie. Pero si a un ave tú le das 3 tipos de huevos, uno más chico, uno de tamaño normal y más grande, va a preferir el grande. Entonces tenemos aquí un pubis muy grande, muy bien dibujado, con grandes labios dibujados aquí abajo. Y
el toro es parte de la figura. Entonces, al mismo tiempo, es un toro que está bufando, vea cómo saca espuma. También otra parte, hay una parte leonina que sale de esta misma figura. Y entonces, cuando yo la vi, pensé inmediatamente en Picasso. Picasso dibujó esto sin conocer la gruta correcta. Tenía esta obsesión con los toros, era un gran observador de las corridas de toros. Entonces, tenía estas escenas de cópula entre un toro y una mujer, pero también tiene estas escenas más interesantes, bueno, igual de interesantes, en que tenemos el hermoso fenómeno del espejo. Te veo y me ves, ¿no? El espejo de Edipo. Entonces, la figura del toro masculino, al mismo tiempo como objeto ante los ojos de la hembra, objeto del sujeto. Estas dos cosas me parecieron muy interesantes. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya nos pasaste 1 y medio. Bueno, tomaré 3 más y ya terminamos con esto. Realmente esto es muy interesante lo que nos enseñaba hace un momento Alma, ¿no? Cómo los vídeos se tratan. El muro de Palmas no te lo explican al inicio. Sí hay una cantidad de manos que son de la misma persona porque tenía un problema en un dedo que estaba lastimado y se ha podido muy bien ver que todas estas manos negativas eran de la misma persona, porque hay un problema de una discusión sobre el oso, o si era un oso o una hiena. Aquí hay algunos signos muy interesantes, signos de un tipo de insectos. Pero yo estaba recordando que Pollock, en un cuadro que no podía localizar ahora, Pollock creció en un ambiente en Arizona, en un lugar donde su familia criaban ganado y tenían grandes encierros de ganado, y algunos de sus primeros cuadros tratan de mostrar una especie de gran cantidad de objetos juntos, como podría tener uno la visión. Además, imagínense un retablo de un encierro, de ganado moviéndose en movimiento. Y esto es un poco posterior, pero ¿qué podría significar este conjunto de manos? No lo sabemos. El mismo tiempo es sumamente atractivo. No están como al azar, sino que tienen una especie de determinación. Y lo que sí se sabe mucho más ahora es de cómo podrían estar vestidos, de qué material estaban vestidos los aurignacienses, qué tipo de armas tenían y qué tipo de vida llevaban. Y entonces con esto termino. Les agradezco nuevamente a todos la paciencia. Y este es un grupo de hominización, simbolismo y arte rupestre que ha surgido en el Lombardo junto con el CEDAR y con otros lugares, y donde nos estamos estudiando a ustedes y a sus ancestros. Muchísimas gracias. Ya me preparé un par de preguntas, 3 preguntas. Creo que estamos en tiempo. Adelante, por favor. Yo vi el documental de Herzog, la guerra de los jóvenes perdidos, además en 3D, fascinante, y en algún momento dado Herzog menciona una hipótesis, ¿no?, que ligaría sobre todo esta afección de las manos. Creo que es ahí donde menciona eso, y de la mujer, así como por la mezcla de todo con la mujer, mezcla y dice que puede tener un origen chamánico. Entonces, ¿qué hay al respecto? Porque el chamanismo no relaciona al uso de plantas alucinógenas que transforman la conciencia. Se ha dicho que puede estar ligado con el antiguo desarrollo de la conciencia del lenguaje, ¿tienes algo que decir al respecto? Bueno, lo que te puedo decir es varias interpretaciones tienen que ver con la sexualidad. Y una cosa que es interesante, hay pocas representaciones antropomorfas. La otra muy famosa es de Lascaux, en que se ve a un hombre en erección que probablemente mató a un bisonte y que fue probablemente herido por este bisonte, en una especie de relación de la sexualidad y la muerte. Yo me pregunté lo mismo. Yo me pregunto, ¿por qué pintan eso?
Es decir, una interpretación chamánica de la cacería sería que tú haces una representación para que en lugar de los leones algún día sean humanos y se logre la cacería. Pero también me puse en un plan más epistémico diciéndome, ¿qué tal si había necesidad de dar cuenta de una cosa extraordinaria como es observar una cacería? Entonces, sin duda había elementos mágicos y todo, no me quisiera comprometer con eso, pero lo que me llamó a mí la atención es como la necesidad de un personaje de dar cuenta de esto en una cueva que va a ser sagrada, porque no va a ser penetrada más que seguramente por la gente que es controlada, y en grupos de cazadores recolectores que tenían varios sitios. Imagina. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Jorge, ¿recuerdas tu experiencia de 6 visitas? Sí, ¿verdad? 6 visitas. ¿Alguna reflexión de lo que nos están dejando o aportando estas réplicas? Todo Chauvet, vimos un video que trajiste, el proceso para compartirlo con nosotros. Todo el trabajo que implica hacer una reproducción fiel, milimétrica de un espacio como este. ¿Qué reflexión tienes tú de estas réplicas? Bueno, yo no conozco desgraciadamente a la grupa original. Hablando con nuestro amigo Manuel López, que criticaba tremendamente la réplica de Altamira, la criticaba enormemente, y era que la réplica de Altamira está muy llena de pasadizos muy obvios que le rompen este encanto de que entras a una gruta, que las comas o menos conservan. Y además en Altamira hay una serie de pandillas y todo esto, entonces criticaba mucho esto. En las cosas en Chauvet la lograron conservar mucho más. Obviamente entras por pasillos y te vas a agarrar la tubería, pero sí la impresión, han hecho estalactitas de estalactitas muy bien representadas. Hay unas partes que sí pueden ser más chamánicas. Hay unos cráneos de osos colocados de manera muy ritual en un lugar central. Podría haber habido tal vez alguna ceremonia. El oso era un animal muy peligroso. Sí me gustaría poder conocer la grupo original, pero la impresión que llegas ahí es una impresión de un extraordinario lugar de arte, una capilla sacristina, etc. Es un lugar común decirlo, ¿no? Pero es esta sensación. Entonces, ¿qué me dicen estos cazadores? Entre ellos había algunos que pintaban muy bien, otros, como nos pasa a nosotros, a mí me encanta la música, tengo mal oído musical. Bueno, entonces es un proyecto de comunidad. ¿Qué nos está diciendo? Eso es una muy buena explicación. ¿Lo firmaron? ¿Estaba firmado? ¿Que eran esos signos que ponían? No lo sabemos, pero cuando la gente dice nunca lo sabremos, eso no estoy de acuerdo, porque con la escritura maya, sobre todo con la escritura maya y la liberación, etcétera, se dijo que nunca se iba a saber y se sabe. Entonces, no nos comprometemos en eso. ¿Una pregunta más? Adelante, cerramos contigo. Gracias. Bueno, también, por lo que he podido ver y saber, Chauvet, de alguna forma también nos mueve, digo, a ustedes manejan los fórmulos, mueve las cosas de una manera, parece, bastante importante. Es decir, la escuela de Altamira, estás hablando de 18 o 20 mil años, que es enorme, pero Chauvet es como el doble de eso. O sea, pasaron 20.000 años hasta que llega Altamira y las cosas. Entonces, ¿qué tan revolucionario es eso para nuestra teoría de nosotros queríamos, ¿no? En relación a estas escalas de tiempo, que por lo que he escuchado parece que pone de cabeza algunas cuestiones fundamentales, ¿no? Entonces, para Jorge también, bueno, lo fundamental era eso, ¿no? Que se dijo cómo es posible que lo pudiera pintar así, porque había la creencia, ¿no? También la creencia inclusive racista, ¿no? Que el salvaje va llegando a... Pero alguien que tiene experiencia lítica, alguien que ha visto las diferencias técnicas líticas, es decir, la manera de hacer cuchillos, digamos, en la época de Uribacencia, no corresponde a lo que puede venir mucho después. Las técnicas son mucho más perfeccionadas. Entonces, eso sí que causa una... Y luego, en el arte occidental, pues se dice, ¿no? El Renacimiento es una manera de pintar
el fondo, etcétera. Viene un Bruegel que casi tenía una cámara secreta y filmaba, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso pone en duda en el arte la idea de progreso. Hay que pensarlo de otra manera, ¿no? Y nos plantean los emergentismos, de repente el cerebro humano del Homo sapiens es acaso un cerebro muy diferente del Neandertal. ¿Y por qué se expresa ahí? Además, ¿cuál es la necesidad de dejar pintado estas cosas? No sé qué opinan ustedes. Yo, Juan, diría dos cosas. Una, siguiendo un poco lo que decía Jorge, pero antes también es cierto lo que dice, ¿no? Chauvet, en concreto, por la datación, ha venido a hacer dudar muchas cosas que no teníamos definidas, pero que pensábamos que iban por un camino. Pero quizá no es Chauvet lo más relevante, sino otras evidencias, como una que planteó, que ya señaló Aura en su plática, que es la de la cueva de Sulawesi, en Indonesia. O sea, estamos hablando de que no es de Europa, sino en el extremo oriental, sur, aparece del sureste asiático, aparecen cuevas con la misma temporalidad o incluso superior, ¿no? Entonces eso, ¿cómo lo interpreto yo? Pues que si mueve las cosas que teníamos nosotros más o menos ubicadas, se están aclarando de otra manera, es decir, esto no apareció de manera justa llegando a Europa, quizás esa será la lectura más clara, ¿no? No fue que con la llegada a Europa los humanos anatómicamente modernos empezaron a pintar obras de arte como estas. Obviamente eso no es el caso, ¿no? Pero otra cosa que dijo Jorge de los neandertales, y que a lo mejor no estás al tanto de esta evidencia también, pero podría de alguna manera responder a tu pregunta, es el caso de la cueva, una cueva que se conoce como Bruniquel, en Francia también. Nada más que la cosa de esta cueva es que tiene una temporalidad de cerca de 180.000 años. O sea, no había seres humanos anatómicamente modernos ahí. Y lo que hay en esa cueva no son pinturas rupestres, pero son unas modificaciones adentro de la cueva, por ejemplo, estalactitas rotas, o sea, evidentemente por acción antrópica, y una disposición en la cueva de dichas modificaciones de los neandertales, suponemos en este caso, que no las sabemos interpretar, no sabemos por qué las dispusieron de esa forma. Lo que sabemos es que los neandertales, por alguna razón, hacían cosas similares a las nuestras, es decir, poner arreglos dentro de una cueva en este caso, que seguramente tendrían un significado para su cultura y para su momento histórico, que hoy no sabemos qué significan. Creo que ahí sí podríamos decir que nunca sabremos qué vayan a significar, aunque no lo voy a decir, ya lo dije, pero bueno, no. Pero lo que quiero decir en realidad es que los neandertales tenían otro tipo de significados. Esa sería la conclusión, y a lo mejor nunca, o a lo mejor sí sabremos qué significaban, pero de momento sí que no tenemos todavía las bases y las herramientas, pero sí pensar en que, regresando a la idea de que no estábamos solos y los neandertales estaban ya haciendo cosas muy interesantes. Bueno, pues hoy acaba abruptamente esta sesión, pero por lo que se ve creo que seguiremos no solo en eventos de la Asociación Filosófica Mexicana, sino seguramente en muchos otros. Muchísimas gracias.